Hola, soy Pedro Amorós y quiero invitarle a realizar un viaje a través de la historia de la Guerra Civil Española y los misterios que encerró. Durante el verano de 1937, las fuerzas republicanas al mando del general Pozas iniciaban una ofensiva con la que consiguieron ocupar Quinto, Codo y Mediana, amenazando la ciudad de Zaragoza. Después de un año de guerra civil intensa en España, los nacionales del general Franco se encontraban a punto de entrar en Santander, y la ofensiva republicana en Aragón pretendía impedir la pérdida de la Plaza Cántabra y del Frente Norte, que aún se resistía. A finales de agosto, el avance de las tropas gubernamentales se encontró con un grave escollo: el pueblo de Belchite. Bien fortificado y con una guarnición nacionalista de unos 2.000 efectivos, resistieron hasta el asedio. Pero bombardeos y asaltos constantes acabaron con las tenues defensas que solo resistieron hasta el 6 de septiembre de 1937. Belchite quedó completamente arrasado y se calcula que los muertos en la batalla fueron más de 6.000. El general Franco decidió, entre otras cosas, dejarlo en su estado para que los españoles pudieran recordar lo que fue el producto de una guerra. Hoy, años después, muchos investigadores sobre lo paranormal centran su atención sobre las ruinas de un pueblo al que solo le falta hablar. Iglesias, jardines, casas, colegios e incluso un cementerio están llenos del alma de los antiguos habitantes, y quizás esto es lo que atrae la atención de esos buscadores del misterio. Este tipo de lugares son idóneos para las investigaciones parapsicológicas, por la tranquilidad y la soledad que nos permiten realizar los experimentos sin ser molestados, y desde luego por la gran cantidad de impregnación psíquica que hipotéticamente puede residir entre sus calles. En el campo de las psicofonías hemos sido algunos los investigadores que pasamos bastante tiempo captando el silencio de Belchite y entresacando esos susurros que ponen de manifiesto voces paranormales. Con el mayor de los cuidados, desde el punto de vista técnico, colocamos nuestros aparatos en los lugares más protegidos de voces externas y siempre utilizamos varios sistemas de grabación con el fin de corroborar que lo obtenido fuera realmente una auténtica psicofonía. El 27 de febrero de 1999 me trasladé junto con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hasta Belchite, con la intención de realizar unas investigaciones en aquel lugar. Atravesamos la entrada principal por el Arco de la Villa y cruzamos la calle Mayor hasta desembocar en el convento de San Agustín, lugar que iba a ser objeto de nuestras primeras investigaciones. Instalamos los equipos y permanecimos a la espera durante varias horas. En esta psicofonía se puede oír nuestra voz preguntando o pidiendo que nos dieran un mensaje desde el otro lado.
Como respuesta, se puede escuchar una voz que dice: Él vendrá. Me gustaría recibir algún contacto desde ese otro lado. Y tras unos segundos de silencio, podemos escuchar otra voz distinta y mucho más gutural diciendo: no se vacía. Durante el transcurso del experimento, muchos de los investigadores que allí estábamos planteamos nuestras dudas y preguntas. Ángel Briongos, el coordinador del SEIP en Zaragoza, decidió preguntar acerca de quién fue el traidor, ese Judas que posiblemente pudiera haber provocado aquella guerra. Aun sin saber su significado, la respuesta fue muy clara: Ti. Una de las cosas que normalmente se suele hacer es permanecer a la escucha y en total silencio durante cierto tiempo, mientras que los aparatos de grabación registran el sonido. Cuando rebobinamos nuestras cintas, nos percatamos de que en una de ellas había quedado registrada una psicofonía. Una voz dice: vete de aquí. Con el fin de recabar la mayor cantidad de datos, muchas veces se realizan preguntas de diversa índole. Normalmente, solemos ir acompañados de una serie de cuestionarios donde se refleja todo tipo de cuestiones relativas a diversos temas. Sin embargo, ocasionalmente, el investigador suele saltar este tipo de preguntas para satisfacer su curiosidad. Este fue el caso de la siguiente psicofonía. Ángel Briongos preguntó acerca de un investigador actual. Una voz le dice susurrante: vive en pecado este hombre. A veces el investigador se encuentra con sorpresas añadidas. Habíamos trasladado nuestro equipo de investigación hasta la iglesia de San Martín y allí, una vez instalados los micrófonos, decidimos grabar durante cierto tiempo. En un momento, guardamos silencio y casualmente se escucharon las campanadas de la torre del reloj vecina del pueblo del Belchite Nuevo. Hemos decidido dejarles este fragmento de grabación íntegro. Se escuchan las 12 campanadas en la lejanía y después nuestro compañero Javier García Blanco hace un pequeño comentario diciendo: 12. Se escucha susurrante. Nada más terminar este comentario, una voz psicofónica dice: paren el reloj. Hace ya algunos años, el investigador Carlos Vodanich realizó unas grabaciones muy curiosas en Belchite. Este afirmaba que había conseguido rescatar de entre el silencio los sonidos de los bombardeos antiguos que esta ciudad sostuvo. En la grabación se escuchaban aviones, bombas y demás. En nuestro caso, se dio una coincidencia enorme. De todos es conocido que en el mundo de los sueños muchas veces se relacionan cosas que ocurren en el propio sueño con la realidad, de forma que si oímos un timbre, posiblemente lo podríamos asociar a un teléfono. Esto es posible que se dé en el campo de las psicofonías y sobre todo en la grabación que se va a escuchar a continuación. Grabamos un par de minutos en pleno silencio
y cuando rebobinamos pudimos escuchar como el sonido de uno de los antiguos aviones Mosca que bombardearon la ciudad de Belchite en aproximación, y luego hacer un picado e incluso se podría distinguir el silbido de la bomba que hace al caer, asociándose uno de los golpes producidos durante el momento de la grabación con el explotar de la bomba. Todos sabemos que las psicofonías son complejas de escuchar. Hace falta tener el oído bastante entrenado para poder distinguir cierto tipo de voces. Durante una de mis investigaciones pude grabar un fragmento sonoro muy interesante. Aunque se escucha con cierta dificultad, puede oírse si se presta la suficiente atención. Al principio se escucha una voz de hombre diciendo algo similar a "jamás terminé". Transcurren unos segundos y se puede identificar otra voz que parece decir: "es mi salvación". Nada más terminar, se escucha otra voz distinta que dice: "fusiladle". Y luego se escucha como el sonido de unos disparos. Y ahora escuchemos todo el fragmento sonoro conjunto. Lamentablemente, no todas las psicofonías son igual de claras. Pero en esta ocasión vamos a escuchar una inclusión donde planteamos una pregunta relativa a que si las voces sabían quiénes éramos. Como resultado, una voz dice: "Pedro". A pesar de ser una voz no muy fuerte, es muy importante que una psicofonía se refiera al investigador en primera persona. El hecho de que una voz pueda decir nuestro nombre implica cierta inteligencia, y esta inteligencia es a lo que nosotros nos referimos cuando estamos intentando hacer alusión a este tipo de energías o seres invisibles de forma inteligente. Una de las hipótesis que se plantea en torno a las psicofonías es que los sonidos, de alguna forma todavía desconocida, permanezcan rebotando en un ambiente o bien impregnados en los lugares y en los materiales de construcción. Vamos a plantear ahora una psicofonía que podría darnos un eco de lo que esto llegaría a significar. Instalamos nuestros equipos justo debajo de la torre de la iglesia de San Martín. Una vez allí y dispuesto todo lo necesario, comenzamos la grabación que tuvo lugar durante un par de minutos. Al transcurrir este tiempo, rebobinamos y escuchamos, y pudimos oír un sonido muy característico, similar a una campana. Muchas de las cuestiones que los investigadores plantean acerca del mundo de las psicofonías es quién las produce. Supuestamente vendrían del mundo de los difuntos, pero lo cierto es que se sabe bien poco y no se podría afirmar nada. De hecho, las preguntas que van encaminadas hacia este tema siempre tienen contestaciones muy curiosas. En este caso, preguntamos si eran los difuntos que cayeron en la guerra los que nos contestaban. Una voz dice concretamente: no hay más que una vida.
Los micrófonos direccionales de alta sensibilidad nos proporcionan un espectro auditivo más amplio y de mayor claridad. Con el uso de los mismos, las psicofonías suelen aparecer un poco más claras, a pesar de tener siempre la misma información. Utilizando uno de estos micrófonos, obtuvimos una curiosa psicofonía estando situados en el cementerio de Belchite. Muerte. No hay que olvidar que las psicofonías se recogen en el ruido de fondo de las grabaciones, y cuando en total silencio se graba una voz, hay que prestarle atención, por débil que ésta sea. En ocasiones, las voces más débiles resultan las más interesantes por su contenido. Es posible que una voz muy fuerte pueda decirnos algo que no tenga absolutamente nada que ver con la pregunta que hemos realizado. Sin embargo, si ante una pregunta recibimos una respuesta coherente, aunque la psicofonía sea pobre, debemos tenerla muy en cuenta. Nos situamos en la torre del reloj frente a la cruz de hierro. Realizamos una pregunta muy concreta. ¿Tenéis que decirnos algo? Una voz dice: colgales. Tras consultar a un filólogo, nos dijo que la expresión colgales tenía un significado de colgar o ahorcar y que era muy utilizada en la zona de Asturias y concretamente en algunos lugares de Aragón. Otra característica muy curiosa de las voces es la indiferencia. Esto significa que en muchas ocasiones las voces nos responden coherentemente a las preguntas que planteamos. Sin embargo, en otras no nos hacen ni el menor de los casos, es decir, nos dicen lo que quieren. Y este es el caso concreto de la psicofonía que vamos a escuchar. En un momento se realizó una pregunta acerca de su existencia. Las voces nos dicen claramente: la bicicleta. Una de las hipótesis de las psicofonías es que puedan pertenecer a los seres difuntos. Supuestamente, si tomamos esto como válido, tendríamos que pensar que ellos también echan cosas de menos. Lógicamente, en nuestros tiempos, echaríamos de menos ciertas cosas materiales, como pudieran ser una casa, un coche o cualquier otra cosa. Quizás, en aquel entonces, se podría echar de menos una bicicleta. La causa por la que Belchite está abandonado, evidentemente, fue por la guerra civil. Y quizás muchas de las respuestas psicofónicas a nuestras preguntas tengan que ver con una situación de guerra, melancolía, tristeza o de muerte. Y quién sabe si en aquel 6 de septiembre de 1937, momento en el que fue tomado Belchite, la primera palabra que sonase fuera rendiros. Es normal que se piense que la rendición a nadie le guste, pero quizás lo más lógico hubiera sido rendirse ante la posibilidad de una masacre como la que allí se hizo. Por ello, quiero hacer especial hincapié en esta psicofonía. Yo pienso que las voces que están cargadas de un gran impacto emocional tienen una gran fuerza característica. Observemos esta grabación en la que se puede escuchar con toda claridad la palabra rendiros ante el planteamiento de si podíamos ayudarles en algo. Rendiros. Una de las frases más populares durante el gobierno del general Franco fue pueblo español. Era la forma con la que éste incentivaba a sus ejércitos y a su gente para ganarse su confianza, referirse directamente a su pueblo, al pueblo español. En esta psicofonía que vamos a pasar a continuación,
se escucha con cierta dificultad esta frase. Debemos de prestar una especial atención a esta psicofonía, primero porque se trata de una voz débil y luego porque podría ser muy característica. No queremos decir que se trate de la voz del general Franco, pero sí que guarda una estrecha relación con el lugar, con el entorno y con la época. Pueblo español. Desde luego las fechas más importantes para el pueblo de Belchite debieron ser los años 30, quizás por su esplendor y desde luego por su desastre, desgracia y desaparición. Preguntamos si tenían algo que decirnos, algo importante, y en el silencio una voz quedó grabada y nos dice: 1933. En otro momento, se grabó una inclusión muy curiosa. En un principio identificamos una voz que parecía decir «estoy acusado» o «soy acusado». Sin embargo, después de haber examinado la grabación minuciosamente y haberla escuchado repetidas veces, comprendemos más claro «estoy asustado». Durante ese periodo de grabación obtuvimos algunas inclusiones muy interesantes. Algunas no son audibles porque les falta claridad y potencia. Sin embargo, hay otras que, a pesar de no ser las mejores, sí que se pueden comprender. Concretamente, esta que exponemos a continuación nos dice: «Sois asesinos». Dicen los que lo saben que a las entidades productoras de las psicofonías les hace falta luz. Quizás sea este matiz lo que pueda hacer evolucionar a una energía, o quizás no, quién sabe, son todo hipótesis. Pero lo cierto es que cuando preguntamos ¿qué es lo que necesitáis de nuestro mundo?, una respuesta fue muy contundente: la luz. En el mundo de las psicofonías, el investigador de vez en cuando se lleva ciertas sorpresas. A veces nos insultan, a veces nos tiran de los lugares e incluso a veces se meten con nosotros en primera persona. En esta ocasión, una voz nos manda callar. Se escucharán nuestras voces de fondo mientras nos alejábamos del magnetofón y casi al final de la grabación, en un momento, la voz dice: «Cállate». A través de la historia de la humanidad y siguiendo la evolución de las distintas culturas, los conflictos bélicos siempre han generado una especial sensibilidad y atención por parte del ser humano, ya que en ellos muere mucha gente inocente y posiblemente amigos, conocidos o familiares. Y si se recuerda la batalla donde sucumbieron, como es lógico, mucho más se recuerda el emplazamiento donde ésta tuvo lugar. Pero desde un punto de vista trascendental, es muy posible que la cosa sea algo distinta. A pesar de movernos en un universo de amplias hipótesis, el hecho de que las almas de los combatientes queden atrapadas en una dimensión intermedia entre nuestro mundo y el más allá, ha planteado a muchos escritores, filósofos e investigadores la posibilidad
de que en dichos lugares donde se terciaron estas sangrientas batallas pueda quedar de una forma residual una energía anímica o alma que perdure y que en ocasiones, cuando se dan las condiciones propicias para ello, se exteriorice y pueda manifestarse en forma de susurros, lamentos e incluso de los sonidos que envolvieron el entorno durante la guerra. Pero desde un punto de vista científico y concretamente desde la física, resultaría hartamente imposible que los sonidos queden atrapados en el tiempo e incluso en algún lugar en concreto. Para ello, las condiciones deberían ser tan severas y estrictas que no existiría en el mundo material que produjese el rebote o resonancia sonora que no desvirtuase físicamente las características del sonido. Sin embargo, tenemos constancia de multitud de testimonios fiables y comprobados que nos dicen haber grabado y escuchado tales sonidos e incluso algunos que hayan podido ser testigos de sus grabaciones en magnetofón y en otros medios posibles en forma de psicofonías. Gritos, caballos, espadas, disparos y demás ambientes de guerra podrían haber perfectamente quedado allí, atrapados en el tiempo, de una forma que todavía no comprendemos física y lógicamente. Lugares como los Arqueros de Mons, donde todavía dicen algunos que se pueden escuchar estos ruidos, los colosos de Memnón en el Valle de los Reyes, el campo de concentración de Auschwitz, donde fueron grabadas escenas impresionantes y que nunca salieron a la luz. Y en nuestro propio país podríamos destacar lugares como el Castillo de Almansa, donde se afirma que se escuchan los ecos de la gran batalla que acaeció en este lugar. Otros lugares incluso como el Valle de Castalla. ¿Será acaso Belchite uno de estos emplazamientos? Quizás la respuesta nos la dé este aliado que siempre está ahí, el tiempo. Mientras tanto, esperaremos e iremos investigando por si en el silencio escuchamos algún susurro. Y como siempre me gusta decir, saquen ustedes sus propias conclusiones.